Mary Vidal es ingeniera de profesión y gerente regional de ingeniería clínica en el Grupo AUNA, en donde lidera un equipo multigeneracional y multicultural de 60 personas. Soy Luciano Muratore, cofundador de Guru, y en este episodio de Walk the Talk conversamos sobre el rol y los desafíos de la ingeniería clínica, el propósito en las organizaciones de salud y la relevancia de poner siempre a las personas en el centro. Hola Mary, qué gusto tenerte acá. Mary Vidal nos acompaña hoy en este nuevo episodio del podcast de Guru Walk the Talk. Mary, buenas tardes, gusto tenerte con nosotros. Hola, Luciano, gracias por la invitación. El gusto es mío. Bueno, Mary, en este podcast a nosotros nos gusta recorrer el camino de personas que están asociadas con tecnología, con salud sobre todo, y algo que caracteriza estos encuentros es que en general arrancamos preguntando un poco cómo es que llegaron a la tecnología y a la salud en particular, ¿no? Así que nos gustaría que nos cuentes un poco por qué decidiste estudiar ingeniería. Entiendo que estudiaste ingeniería electrónica, pero después te derivaste a la parte de salud, ¿no? Terminaste trabajando en ingeniería clínica. ¿Qué pensás que te llevó a esa rama? Gracias por la pregunta, Luciano. Mira, yo desde pequeña siempre veía a mi tío. Mi tío ha sido médico, ha sido jefe de banco de sangre en un hospital importante aquí en el Perú. Entonces siempre lo veía a él muy humano, muy en contacto con las personas. Entonces por ahí me vino ese bichito de, oye, salud, podría ser quizá médico, suena interesante, ¿no? Luego ya en mi carrera, digamos, en el colegio, me fui dando cuenta que los números me gustaban mucho, ¿no? Matemáticas, física, o sea, me gustaba mucho y no solamente me gustaba, sino que era muy buena en eso, ¿no? Entonces, incluso yo llevé un taller en verano en la universidad, donde ya estudié después en la Universidad Católica, que uno de los profesores le dijo a mi mamá que si yo quisiera estudiar otra carrera, como que sería un desperdicio, ¿no? Porque como que matemáticas, ingenierías sería algo muy bueno. Entonces yo dije, bueno, o sea, bacán, me gusta un poco la salud, no me veo como médico, me gusta el entorno y sí me gusta la ingeniería, ¿no? Entonces elegí ingeniería electrónica básicamente por un profesor por sugerencia, un poquito de trabajar con redes, pero claro, yo todavía no asociábamos en ese entonces, hace muchos años atrás, cómo la ingeniería electrónica podía contribuir o acercarse a la salud. Entonces, ya estando pues en la carrera en la universidad, ya habiendo superado los primeros años, soy parte de diversos grupos de investigación, ¿no? Un grupo de HIDEMS de equipos médicos y sistemas, grupo de bioingeniería, grupo de procesamiento de señales e imágenes, y veo pues que hay cierto camino que, digamos, nos relaciona la parte de ingeniería con la medicina, ¿no? Con salud, en este caso, ya sea haciendo diseño de fabricación de equipos y dispositivos médicos, que es un poco más investigación, innovación, o haciendo lo que es la gestión en un centro de salud hospital a través de la ingeniería clínica. Entonces, ya volviendo con mi tío, él me invita pues a estar un verano pues en el Hospital Cayetano. Yo paso el verano allí viendo pues cómo funcionaba, qué hacía él, ¿no? Y veo que hay un grupo de ingenieros que atendían a los equipos médicos, ¿no? Como que su rol, sus pacientes eran los equipos médicos y de los médicos eran de los pacientes, ¿no? Y un poquito me llamó la atención, ¿no? Me dije, oye, mira, yo siendo ingeniera, me gusta hacer ingeniería, pero lo puedo aplicar en la parte de salud, ¿no? Y ya conociendo un poco más el entorno, me di cuenta pues que el sector salud es uno de los más vulnerables, uno de los que más requiere apoyo, pero a la vez es muy enriquecedor trabajar directamente en el sector. ¿Por qué? Porque ahí tú ves tangiblemente e inmediatamente que lo que tú haces sirve para que un paciente se cure, se salve una vida, nazca un nuevo bebé y podemos ayudar también a humanizar ese sistema, ¿no? No solamente pensar que yo te doy un servicio gestionando ese equipo médico, sino es yo quiero que tu médico, enfermera, estés muy feliz con la tecnología que tú usas, ¿no? Quiero que tú, al estar feliz con esa tecnología, des un trato más digno, humanizado a los pacientes, ¿no? Y un poquito ese es el resumen del por qué o cómo llegué a la salud siendo ingeniera, ¿no? Interesante, es un denominador común en general en nuestras charlas en este podcast, que la gente que está directamente asociada con salud tiene un fuerte sentido de propósito, ¿no? Con la industria. Y necesitan ver el reflejo de su trabajo en el día a día, ver cómo eso impacta en la salud de las personas, ¿no? Cómo mejora la vida de la gente, cómo los ayuda a curarse más rápidamente.
es una constante y se ve bien claro en esto que nos cuentas de tu experiencia personal. ¿Cómo ha sido hasta ahora interactuar ser un poco la interfaz entre la tecnología, el equipamiento y los profesionales médicos? ¿Cuáles pensás que han sido tus mayores desafíos en esa intersección? Muy buena pregunta, Luciano. Yo creo que al inicio, cuando uno entra en el sector y tú tratas pues con los médicos, las enfermeras, creo que al inicio hacemos un poquito mal pensando en que tú quieres que ellos se adapten a ti, que ellos cambien o tengan esos skills o habilidades diferentes que podría tener cualquier otro profesional. Y creo que ese ha sido el mayor desafío que nos tomó unos cuantos años, entender que, oye, ellos son así. Tú no vas a hacer que ellos cambien. Tú al contrario, tienes que adaptarte, que eso sucede y tienes que lograrlo, incluso teniendo usuarios que son un poco difíciles, un poco retadores, pero hay que entender que ellos salvan vidas, pues, ¿no? O sea, yo admiro muchísimo a los médicos, a las enfermeras, a las técnicas, tecnólogas, porque ellos salvan vidas, ¿no? Y nosotros, a través de lo que hacemos, los ayudamos a que ellos puedan dar un trato más humanizado y puedan hacerlo mejor, ¿no? Entonces, yo te doy un servicio, yo tengo una vocación de servicio y yo tengo que ayudarte a ti. Creo que el mayor reto fue hacer ese cambio, ¿no? Y justo hablábamos con el CEO de AUNA en ese entonces, una conversación corta, ¿no? Me decía, Mary, o sea, ya sabemos que los médicos son así, las enfermeras son así, o sea, ya lo sabemos, ¿no? O sea, ¿cómo avanzamos? Entonces ahí entendí, oye, no, pues, o sea, yo no, ¿por qué quiero cambiarlos? Eso no sucede, o sea, yo primero me cambio a mí misma y ayudo al mundo, ayudo aquí, entonces, ok, cambiemos el chip, ¿no? Yo creo que ese fue el mayor reto y entendiendo eso ya todo se hace más sencillo, ¿no? Porque justamente con los chicos nuevos o nuevas generaciones que trabajan con nosotros, tenemos ese común denominador, ¿no? Que digamos el médico no tuvo un trato idóneo con esta persona o quizá no se entendió, entonces ahí partimos en chicos. Primero entendamos quién es nuestro cliente, ¿no? Nuestro cliente ya sabemos todo eso y es ahora trabajamos inteligencia emocional, usamos las emociones a nuestro favor, entendemos esa realidad, ok, avancemos, porque si no es bien complicado. Entendiendo eso, el resto es sencillo, es bueno, más sencillo de conseguir. Y qué importante y qué necesario, porque si uno piensa que la salud está regulada por personas en general. Es una de las industrias que más gente ponen en todos sus procesos, ¿no? O sea, hoy hay tecnología que está ayudando a que pueda ser más eficiente el uso de recursos, pero sigue habiendo un montón de recursos en el medio de la prestación de salud. Entonces, poder interactuar bien en las personas, entre personas, qué relevante se vuelve, ¿no? En el día a día, para tratar de que eso se traduzca en una satisfacción para los pacientes. Digamos, si el equipo de salud está satisfecho y la experiencia es buena, eso se transmite a los pacientes, ¿no? Y en algún punto, ninguna de las carreras asociadas a la ciencia te forman para ese tipo de interacciones, ¿no? ¿Cuán importante es recibir un buen soporte desde la organización en general, en estas organizaciones de salud, de tener gente que te ayude a tratar, a generar buenos equipos de trabajo? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lidias con esos desafíos y cómo recibís o cómo requerís ayuda de la organización para que puedan trabajar entre personas, ¿no? Sí, claro, Luciano, tú sabes que finalmente everything is about the people, o sea, todo es personas, ¿no? O sea, la gestión de personas es la más enriquecedora y la más complicada a su vez. Pero si lo ponemos, extrapolamos en salud, no solamente son personas, ¿no? Sino por un lado tus pacientes son personas con una afección clínica, entonces ya vienen comprometidas emocionalmente, ¿no? Entonces nuestro manejo emocional hacia el otro lado como prestadores o como proveedores de servicio tiene que ser aún mayor, ¿no? Tenemos que entender primero que es una persona y esa persona tiene algo, algún problema en su salud y que tenemos que atenderla, ¿no? Y eso, traducir eso al equipo, ¿cierto? No solamente, digamos, al equipo médico, digamos, o de enfermería o el clínico, que eso es, que lo tiene muy bien interiorizado, pero siempre es bueno los refresh o siempre capacitación. Ya para nuestro equipo es entender, pues, que toda persona que quiera trabajar en salud, ¿cierto? Primero tiene que pensar que lo hacemos por el paciente, ¿no? O sea, si tú no interiorizas que finalmente tu fin último es el paciente, o sea, que todo cae en el paciente, difícilmente te va a gustar, ¿no? Porque ese es un sector que no es que yo cierro la clínica o el hospital y paramos, ¿no?
O sea, funcionamos 24/7. Tenemos a clientes un poquito estresados, entonces nosotros tenemos que ayudarnos. Entonces parte uno que tú sí quieres trabajar en salud, vocación de servicio, hacerlo pues, por el cliente, y ya como equipo como tal, o sea, recordemos pues que el activo más valioso que tiene una compañía son las personas, ¿no? Entonces, está bien, podemos poner nuestras balas en atender a los clientes hacia afuera, pero yo creo que lo más importante aquí es tu equipo. Primero ellos, porque finalmente ellos son los que van a interactuar con esos clientes, ¿no? Imagínate que yo a mi equipo de ingeniería clínica y dispositivos médicos no les doy un buen trato, no tenemos una buena cultura o simplemente los veo como números y recursos. Eso no funciona, ¿no? Porque ellos trabajan directamente con esos médicos, esas enfermeras que son la primera línea de la atención en salud, ¿no? Entonces, nosotros invertimos mucho en el equipo, tenemos una cultura muy buena en la compañía, y si yo lo extrapolo pues a mi área, es una cultura muy abierta, ¿no? Yo podré ser gerente, pero siempre tenemos espacios donde todos tienen la opción de participar, todos tienen la opción de decir lo que piensan, y lo que digan es bien recogido, ¿no? Lo puede decir desde un practicante hasta un jefe gerente. O sea, considero que, o sea, el talento no tiene género, no tiene cargo, no tiene religión, no tiene nacionalidad, ¿no? Entonces creo que eso es muy valioso, que tú le des ese espacio a esas personas, porque tú como líder, uno de los roles más nobles que tiene el líder es impactar positivamente en la vida de muchas personas, ¿no? Y que ellos, así como impactas, hacer que ellos desarrollen, brillen y lo hagan posible, ¿no? Está muy bueno esto, Merías. Me hace acordar, hace poco tuvimos un podcast en el que hablábamos de la horizontalidad de las organizaciones, ¿no? Que viene desde las ideas. Claramente tú puedes ser la responsable como gerente del área, la última responsable por lo que sucede, pero lo interesante es que surjan espacios donde las ideas sean debatidas, las de todos, ¿no? Que se pongan en juego. Estaba leyendo una nota que habías dado hace poco respecto a esto, a cómo gestionar equipos médicos, equipos de ingeniería clínica, desde esta horizontalidad. Me parecía sumamente interesante. Y la pregunta es, ¿cómo crees que lo reciben las distintas generaciones que conviven dentro de las organizaciones? Porque algo que se da en salud también es que conviven muchas generaciones, ¿no? Es una profesión que en general muchas veces hasta excede el tiempo del retiro. El profesional de la salud que es referente sigue sirviendo a la comunidad porque es bien vocacional, aparte de lo que hacen, entonces siguen estando asociados a la práctica médica. Y después se suma con los nuevos profesionales médicos, con ingenieros que se suman, ahora en las organizaciones hay mucha gente de tecnología muy joven. ¿Cómo lograr en esos equipos diversos desde las generaciones que haya esa horizontalidad de las ideas, ¿no? Cuando también son organizaciones que son muy jerárquicas por naturaleza? Ahí primero, lo que hemos hecho es entender, ¿no? Entender que somos diferentes, somos generaciones diferentes, ¿no? Quizás los baby boomers que tengo, o sea, en mi equipo yo tengo desde los centennials hasta los baby boomers, ¿no? Entonces hay que entender primero cuáles son las características de cada uno, ¿no? Cuáles son sus intereses, porque nosotros como líderes tenemos que adaptar nuestro estilo de liderazgo de acuerdo al potencial que tiene cada uno, y obviamente dentro del potencial está en qué generación está. Y a su vez, en los foros que nosotros tenemos donde discutimos, participamos, si bien todos tienen ahí la oportunidad de participar, nosotros como líderes también tenemos que hacer las preguntas adecuadas o fomentar ese espacio de preguntas para que todos puedan participar, ¿no? Por ejemplo, tuvimos la semana pasada, el viernes, jueves y viernes, el reporte anual del equipo, tanto en Perú como Colombia, y un poquito era, a veces hacemos preguntas, ¿no? Hacen preguntas, pero no solemos participar. Entonces, lo que yo suelo hacer con el equipo, digamos, más cercano es preguntarles, oye, por ejemplo, Pedro, que Pedro es de la categoría de Baby Boomers, ¿tú qué piensas respecto a ese tema? Y luego vamos con el Centennial, ¿no? Luis, ¿qué te parece lo que piensa Pedro? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo aplicarías? Y siempre antes de entrar al tema técnico, de resolver es, oye, ¿cómo te sientes? ¿Te ha gustado este espacio? ¿Te ha gustado el que podamos verlo así? ¿Tú cómo lo ves? O sea, siempre hacer las preguntas, no de sí o no, sino preguntas que ellos puedan pensar, indagar y puedan participar, ¿no? Yo creo que eso nos funciona bastante bien. Y ahora yo le agrego una variable adicional, ¿no? O sea, no solamente es Perú, ¿no? Tenemos Perú, Colombia y tienes México. Ahí tú entiendes, Luciano, mejor que yo, que con varios países hay varias culturas, varias idiosincrasias. Entonces más allá que seamos América Latina o América hispanohablante, tenemos muchas diferencias, ¿no? Y hay que saber cómo abordar esas diferencias, y ese saber parte, oye, conozcámoslos un poquito, ¿no? Pero en general nos funciona bastante bien que le demos el espacio para que ellos participen, preguntar cómo están,
y establecer ese vínculo más allá del trabajo, ¿no? O sea, yo no trabajo con ellos, lo que hago me apasiona y creo que lo hago bastante bien y yo quiero impactar en ellos no solamente profesionalmente porque yo considero que somos unas personas íntegras, ¿no? Así como me ves acá, yo soy igual en mi casa, igual con los amigos, o sea, soy igual, o sea, soy íntegra, entonces yo creo que como líderes tenemos que impactar en ellos como personas para que eso impacte al resto, porque sí creo firmemente que si hay más buenas personas en el mundo, este va a ser un mundo mejor, ¿no? No solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones. Qué complemento interesante, ¿no? Que tienes. Tienes una formación bien dura, bien ingenieril, vienes de carreras, las que se llaman STEM, ¿no? Pero por otro lado, te escucho hablar y veo que le das mucho espacio a la humanidad, a la persona, a las emociones, a los sentimientos, a la libertad de opiniones, de ideas. A una persona joven que está estudiando ingeniería, como hablábamos antes, ¿no? Que no viene como en esta formación. ¿Qué le recomendás de cómo formarse en esa parte? ¿Cómo complementar esa formación para poder llegar a un mundo donde la interacción gente con gente sigue siendo valiosa, más allá de las múltiples herramientas que tenemos como estas en las que estamos hablando ahora, que estamos en forma virtual y estamos llevando una comunicación casi cara a cara? ¿Qué recomendación le darías para complementar esa formación? Mira, algo que nos ha funcionado bastante bien y que yo sugeriría es que escuchen, que se reúnan, por ejemplo, que asistan a programas de mentoring, ¿cierto? Que hablen con las personas que están trabajando en el medio, ¿cierto? Y no hablen, a una vez me dijeron, te hacemos una entrevista, mándame las respuestas, y yo le dije, oye, pero eso así no funciona, ¿no? O sea, conoce a esta persona, o sea, date el trabajo de conocer genuinamente a quienes trabajan en el medio, quienes, en este caso, ¿no? Quienes hacen ingeniería clínica, ser parte de las asociaciones, tenemos que trabajar el capital social, el networking, asiste a ferias, asiste a conferencias, porque finalmente yo tengo el cargo que tengo y lo he podido lograr por mi talento técnico, ingenieril, muy poco, no ha sido más que yo he entendido cómo generamos valor desde donde estamos y ese generar valores, cómo puedo yo también conversar con gerentes, con directores, con accionistas en un lenguaje que ellos me entiendan y que esto, o sea, y que estamos para servir, ¿no? Desde el frente en donde estamos, ¿no? Y ya en el lado más social sostenible, oye, este mundo, ¿cierto? Pasa por tener un planeta más sostenible, una sociedad más equitativa. ¿Cómo hacemos que nuestros países en Latinoamérica no hagamos encuestas y salga que número uno de profesiones es ser youtuber o influencer? Porque esas, si bien van a ser necesarias, pero necesitamos más de las otras profesiones también, ¿no? O sea, eso puede ser, ok, un hobby, algo, pero tú tienes que pensar que has venido a este mundo a contribuir. O sea, que tú tienes acá una misión, ¿no? No es que tú vienes para vivir la vida intensamente y nada más, ¿no? O sea, tú tienes que servir. Y yo lo que hago con el equipo es, entiende primero, o sea, ¿qué quieres ser tú? O sea, ¿por qué lo haces? ¿Por ganar plata? ¿Porque quieres contribuir a un mundo mejor? O sea, ¿qué te interesa, no? Entonces, como parte de eso, también sugiero, tenemos sesiones de mentoring en donde hablamos del plan de vida, cuál es tu propósito, ¿no? ¿Qué hace que tú te levantes todas las mañanas? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Y en base a eso nos vamos moviendo, ¿no? Pero sí entiendo que la tecnología ayuda mucho, pero si yo voy con los celulares, en YouTube, esas cosas, un poquito que nos distrae, ¿no? Entonces, como seres humanos tenemos tres recursos muy valiosos, ¿no? Primero es la salud, porque con salud todo es posible. El segundo es el tiempo, ¿cierto? Entonces tú no sabes si mañana te vas a morir. Hoy estamos conversando, pero no sabemos qué pasará mañana. Y un tercero es la fuerza de voluntad, ¿no? Dicen pues que el 5% de las personas somos aquellas que queremos cambiar el mundo. El otro, el 95%, lo sabe, pero cuesta, pues, ¿no? O sea, ser exitoso, sacar las cosas adelante, cuesta, y te cuesta muchísimo. ¿Qué tanto tú quieres comerte ese reto, ¿no? ¿Qué tan tú comprometido estás con, quiero hacer de este mundo un mundo mejor? Y en base a eso, tus prioridades y tu plan se deben alinear, ¿no? Súper interesante. Mira, me lo vendiste, Mary. O sea, me vendiste la ingeniería, me vendiste la salud. Tengo ganas de entrar a trabajar, tengo ganas de estudiar ingeniería, trabajar en salud. Ahora vendeme a una, que es lo que me falta, porque nada, nos diste buenas razones para pertenecer a esa intersección entre la tecnología y el propósito de la gente. Ahora, decime por qué en a una, ¿qué es lo que hace, lo que te despierta a vos todas las mañanas en tu trabajo diario dentro de un grupo que es uno de los grupos más grandes de la región, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ingresar a UNA hace más de 12 años. Quien me invitó a trabajar fue en ese entonces el gerente general de Oncosalud. Tú sabes que AUNA se fundó a fines del 2008 con la unión de los ex dueños de Oncosalud, el grupo de inversión de Enfoca. Se unen, forman AUNA.
Entonces, a mí me invitó a trabajar el Felipe Pinillos Casabón, que hace un poquito ha sido gerente general de AUNA, ahora ha regresado al directorio. Entonces, yo entré motivada a trabajar a AUNA en un primer punto porque, o sea, creen en ti, y más que creer en ti es tú tienes la libertad de crear las cosas, ¿no? Yo entré, no había nadie, entonces el Felipe me vendió la idea de AUNA y era como que era un greenfield, yo tenía que construir ahí, ¿no? Entonces, sí, claro, él hacía como mentor, como coach y las cosas funcionaron. Pero más allá de que a mí me hayas generado o haya sido una experiencia muy buena, porque pasamos de ser una persona a ser, ahorita somos entre Perú, México y Colombia más de 60 personas, de tener 3 centros médicos, ahora son más de 25 entre clínicas y centros médicos, de pasar de tener 36 equipos médicos a tener más de 12.000. Sin embargo, eso suena bonito como un trabajo cualquiera, ¿no? Pero ¿por qué a una? Porque yo he visto, he sentido, he palpado que finalmente ese propósito de lo hacemos por el paciente está traducido en toda la empresa, la compañía, la organización. Nosotros queremos como una transformar en la salud de América hispanohablante en cada país en donde estemos porque tenemos como visión poder llevar una salud de calidad, una salud muy buena, oportuna, y no solamente a un grupo de población privilegiada, ¿no? Queremos llegar a toda América Latina, ¿no? Y queremos que ellos tengan una experiencia única, donde para nosotros primero somos, o sea, eres tú como paciente, como cliente, y también quiero darte una experiencia no solamente presencial, ¿no? Que tú tengas en mí opciones presenciales, opciones online, y no solo cuando tengas un problema de salud, ¿no? Porque yo quiero acompañarte como una en toda tu vida, ¿no? Desde que tú naces, quieres, no sé, pues quieres estudiar algún deporte, ok, mírate cómo te ayudamos para que desde el punto de vista de la salud te contribuimos para el deporte, o tú quieres, no sé, pues quieres ser mamá, tienes un poco, eres mayor de edad, ¿no? O sea, queremos acompañarte en toda tu vida, ¿no? A una al declarar que su propósito es en la vida, es cuidar en la vida para vivirla mejor siempre, eso está muy alineado a lo que cada colaborador de AUNA siente y por lo cual trabajamos allí, ¿no? O sea, si tú me dijeras, trabaja en una institución de salud que te pueda pagar mucho más, pero finalmente el resultado es digamos, el evita, o sea, a mí me interesa eso y el resto no, no, pues porque en salud estás trabajando con gente pues que necesita ser curada, atendida, pues, o sea, no puedes pensar, o sea, obviamente tenemos que ser rentables, ¿no? Pero eso no puede ser lo más importante, ¿no? La rentabilidad por encima de la seguridad o la atención médica, ¿no? Y eso está muy bien posicionado en la UNA y yo, pues, en mis más de 12 años y medio ya en la compañía, lo he podido evidenciar, ¿no? Que más allá que crecemos, seguimos creciendo cada vez más, siempre se mantiene esa visión, esa misión, ese propósito, ¿no? Excelente, gracias Mary. Y en esto que contabas de parte de ese propósito, de esa misión de acercar más salud a la población de Latinoamérica, ¿qué rol cumple la tecnología ahí? Y en particular, ¿qué rol cumple en AUNA, ¿no? Vos que estás muy relacionada con todo lo que es la gestión de la tecnología y del equipamiento. ¿Cómo puede esa tecnología romper distancia entre la prestación médica y los pacientes, ¿no? Que muchas veces sabemos que en nuestra región hay centralización, suelen ser falta atención primaria muchas veces en muchos de los países. ¿Cuál es el rol de la tecnología ahí y cómo en particular dentro de la organización que lideras de ingeniería en la parte de AUNA lo están llevando adelante? Gracias, Luciano. Primero, tener en cuenta que no se puede concebir ahora la práctica médica sin el uso de algún equipo o dispositivo médico, ¿no? Ya prácticamente el médico necesita los dispositivos médicos, los equipos médicos para diagnosticar, para curar, para tratar, ¿no? Entonces, ya eso ha sido expandido hace muchos años ya, ¿cierto? Y obviamente cada vez más y más y más han salido equipos, instrumentos novedosos para que de alguna forma nos contribuyan a dar un mejor diagnóstico. Entonces, por ese lado, no podemos concebir esa práctica sin el uso de algún equipo médico o equipo tecnológico médico, ¿no? Si lo hablamos desde el frente de IT, la idea de tener implementado una historia clínica digital, de poder tú tener acceso a tus imágenes, tener una entrevista o que un médico te atienda justamente con esta historia, la idea finalmente de todo, más allá que es más eficiente, hay trazabilidad, puedes tener resultados muy oportunamente, la idea en sí es que tienes tú un tiempo valioso con tu paciente para poder mirarlo, para poder conversar, porque tú aquí te ahorras tiempo
con tu GIS, tu historia clínica, para que tú uses ese tiempo para estar con el paciente, ¿no? Justamente el año pasado estuvimos en una conferencia en San Antonio, Texas, en donde hubo una presentación de un médico, ¿no? Que comentaba la inteligencia artificial, las nuevas tendencias, lo estamos viendo como un posible terminator, o sea, como un exterminador, como algo que nos va a generar más eficiencia y nos va a reemplazar. Pero no estamos viendo el sentido de lo por qué finalmente está eso, ¿no? Para que tú efectivamente ahorres tiempo, reemplaces las actividades más operativas y ese tiempo, ese reemplazo lo uses a favor de tu paciente, a favor de ese contacto humano, que finalmente los seres humanos tenemos que velar para poder competir en un futuro ya con las máquinas en cosas que no se puedan reemplazar, ¿no? Y algo que no se puede reemplazar es una sonrisa de un paciente porque le has dado un buen diagnóstico, le has dado tú un buen trato, una sonrisa de un niño que finalmente superó sus sesiones de quimioterapia, sus sesiones de radioterapia, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología es para nosotros una gran herramienta porque la usamos para ganar tiempo valioso de estar en ese contacto humano, en ese contacto físico con nuestros clientes, con nuestros pacientes y nuestros colaboradores, ¿no? Clarísimo, el 70% de los tiempos de los profesionales de salud está enfocado en tareas administrativas, ¿no? Si tuviéramos tecnología para quitar gran parte de esas tareas administrativas, todo ese tiempo se podría redireccionar a lo que vos comentabas que está en el centro de la atención, que es el paciente, ¿no? A las personas. Y que me parece un concepto súper interesante, el posicionar a la tecnología como un habilitador de mejorar las relaciones entre el sistema y el paciente. Hablábamos antes de todas estas transformaciones en curso y por otro lado tenemos también el incremento de la participación femenina en las carreras de STEM, ¿no? De ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que cambió mucho en los últimos años y que imagino que a vos te debe haber representado algún reto. ¿Cuáles fueron esos desafíos que tuviste que enfrentar siendo mujer en este tipo de carreras y en este tipo de organizaciones? En mi vida universitaria y en mi vida profesional, digamos, cuando ya estaba empezando, la verdad no me ha sido, o sea, soy uno de los casos atípicos, no he evidenciado el machismo o la discriminación por ser mujer, no lo he evidenciado así en mi vida universitaria, tampoco en mis primeros años de trabajo. Lo que sí fue retador es que yo asumí cargos de liderazgo siendo muy joven, ¿no? Y ahí fue más, oye, pero si eres muy joven, eres prácticamente recién egresada, ¿cómo vas a asumir una coordinación, una jefatura, ¿no? Más, he vivido más esos casos, ¿sí? Y ya avanzando, pues ya en mi camino, cuando ya estaba en la UNA, ya unos años, ya fue más un tema, sí, pues nuestros pares, mis pares, son en la mayoría hombres, ¿no? Entonces, tú tiendes a ver en la maternidad como algo que es un, no sé si decir, un stopper, ¿no? Un stopper, como que algo que, oye, ellos avanzan, tú te encanta trabajar, es tu pasión, y pucha, y cómo conversa lo que tú eres muy buena con lo que haces con la maternidad, ¿no? Entonces, tuvo que ocurrirme a mí un suceso que me lesioné jugando básquet para poder entender y ver en la vida de otra forma, ¿no? Decir, oye, pero o sea, yo quiero o sea, tener una familia, ¿no? O sea, estoy casada, quiero tener una familia, entonces o sea, yo creo que puedo lograr todo lo que me proponga, ¿no? Entonces vamos, ¿no? O sea, yo primero, o sea, fui mamá con ese temor de que, pucha, o sea, ¿cómo va a ser, no? Pero al final me di cuenta que lo que antes hacía en unas horas, unos días, ahora lo hago en minutos, pues, ¿no? Porque ser mamá, pues, te da ese extra adicional, que si bien el primer año o 2 años tú puedes tener un stop en el acelerador porque tienes que dedicarte a tu familia, pero luego el crecimiento es exponencial, ¿no? Y creo que un reto fue desmitificar la maternidad, ¿no? Ahora, otro punto es que o sea, yo me siento en la responsabilidad, en esa misión de ayudar y hacer que mis colegas, hacer que los gerentes con los que trabajo entiendan también eso, ¿no? Oye, no porque sea mujer debe tener un salario menor, debe tener un trato diferente o debes tratarla diferente, ¿no? O sea, una vez más, ¿no? El talento no tiene género, no tiene religión, no tiene nacionalidad, entonces no tiene raza, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad abierta y si hay personas que tienen familia, o sea, piensa que o sea, primero la familia, ¿no? O sea, así como la salud es tu principal activo, debe ser primero la familia, ¿no? Porque si tú trabajas en salud y estás diciendo sí, que hay que atender bien, no te preocupas por ese colaborador que tiene una familia, que tú tienes que entender como líder,
Lo entiendes más cuando obviamente tú tienes familia, pero si no tenemos familia, tenemos que hacer ese esfuerzo adicional de entenderlos como personas, ¿no? Porque son personas, ¿no? Y ese también fue un reto, ¿no? Entender que somos personas, ¿no? Que vamos al trabajo, no es un trabajo, o sea, vamos a nuestra segunda casa, ¿no? A divertirnos. Y así como yo me divierto, yo me apasiono, tengo que contagiar a mi equipo para que lo vea así, ¿no? O sea, mi rol, como yo les digo siempre a los chicos, son 4 cosas en ustedes, ¿no? Que ustedes sean felices con lo que hacen, que estén muy contentos, ¿cierto? Un segundo punto es que ustedes brillen, que lo hagan posible, o sea, que para nosotros no hay nada imposible, ¿no? Nosotros lo hacemos posible y siempre avanzamos. Un tercer punto es que brillemos y destaquemos en la ingeniería clínica en cada país donde estemos, y un cuarto es que pensemos en comunidad, ¿no? O sea, mi filosofía de vida, además de ser feliz y disfrutar, es que lo que yo hago tiene que contribuir de alguna forma con un mundo mejor, ¿no? Tanto con una sociedad más equitativa, un planeta más sostenible y un país mejor. Y finalmente es impactar positivamente en la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, como filosofía de vida, yo eso se los traduzco, y también yo espero que mi equipo poder contagiar siquiera un poquito, y que ellos también podamos evangelizar a gran escala, ¿no? Yo ahora como líder tengo casi 60 personas conmigo, entre Perú, Colombia y México. Entonces yo creo que si yo impacto en ellos, en 60, eso es exponencial, ¿no? Ellos se impactan en sus familias, y a su vez en más y más personas, y lo podemos hacer mejor, pues, ¿no? Y en este desafío de gestionar equipos, como me contabas, multigeneracionales y multiculturales, ¿encontrás en la presencialidad una herramienta para acercarte también? ¿Cómo combinás lo híbrido, lo virtual, lo presencial, el trabajo sincrónico, el trabajo asincrónico? Creo que hay un montón hablábamos antes de la tecnología como un habilitador de los trabajos. Hoy hay un montón de tecnología que nos ayuda a llevar adelante este tipo de equipos. Pero, ¿cuál es tu fórmula? ¿Fomentás la presencialidad? ¿Tenés encuentros con el equipo? ¿Cómo lo encarás? Sí, o sea, si yo hablase en términos de productividad, en términos de horas hombre, ahorro, con lo virtual lo hacemos, y lo hacemos muy bien, ¿no? Hacemos muchas más cosas. Pero claro, ahí estamos descuidando esa conexión humana, ¿no? Y esa conexión humana es un poco difícil si es virtual, ¿no? Obviamente yo no puedo viajar todos los meses o cada 3 meses. O sea, yo viajo una vez al año, 2 veces al año a Perú, perdón, a Colombia y a México. Pero claro, si estoy en Perú, yo tengo que, o sea, fomentar esa conexión, ¿no? ¿Y cómo logramos la conexión? Teniendo reuniones con los chicos, ¿no? O sea, algunas reuniones de seguimiento hemos optado a hacerlas de manera presencial, otras de forma virtual. Pero claro, mi partida es la conexión humana, ¿no? Porque todo lo otro de productividad, obras, hombre, eso lo ganamos de forma virtual, sí, funciona. Voy más a lo otro, ¿no? O sea, quiero escucharte, quiero poder darte un abrazo, darte la mano, que tú me cuentes, mirarte a los ojos cuando tú me estás contando algo de tu familia, salir a almorzar. Y eso es valioso, ¿no? Es súper valioso, y hay que hacerlo cuando podamos. Y ya con los equipos que tengo en Colombia y México, o sea, yo me acerco de manera virtual, pero una vez más, o sea, siempre yo no te pido tu número, o sea, dame tus resultados, sino es, oye, ¿cómo te sientes? ¿No? Justo tuvimos hoy día una reunión con los gerentes de las casas fabricantes más importantes de diagnóstico por imágenes, con el equipo de México, ¿no? Terminamos en la reunión, me reuní con ellos y les dije, chicos, porque era su primera reunión, ¿eh? Así digamos, con gerentes, y le dije, chicos, ¿cómo se sintieron? Y para ellos fue muy bueno que los hayan tomado en cuenta, y eso es algo muy importante, ¿no? El feedback, tanto el feedback y decir, o sea, preguntarles qué piensan, y también cuando tú los evalúas, eso es lo que olvidé comentarte, no solamente tú como líder los evalúas, ¿no? Yo lo que suelo hacer es los evalúo, pero antes de evaluarlos pregunto cómo ellos se han visto. Segundo, yo les digo qué pienso, y también les pregunto cómo me ven a mí, ¿no? ¿Cómo han visto en mi gestión? ¿Qué mejorarían? ¿Qué les gustaría cambiar? Y yo les digo que, o sea, que lo comenten de forma sincera, ¿no? Porque obviamente a este nivel no puedes tú tomártelo personal, ¿no? Finalmente buscamos lo mejor como comunidad, como país, como planeta, ¿no? Entonces creo que eso es muy valioso, ¿no? Mary, por último te cuento, dentro de Guru tenemos con Luciano, que es con quien lideramos este podcast, tenemos la rutina de salir a caminar para tener reuniones creativas y fomentar esos procesos creativos, pensar
debatir ideas juntos, pero mientras caminamos. Cuando caminamos nos oxigenamos y las ideas fluyen mejor. Me contabas recién que tuviste una lesión mientras jugabas al básquet. Entonces aprovecho y te pregunto si el deporte es un momento creativo o si tenés otros momentos de creatividad o si tenés alguna rutina para fomentar la creatividad y si además lo promovés dentro de tu equipo. Sí, ¿no? O sea, la salud, que si es tu primer activo, no solamente salud física, sino salud mental, emocional, espiritual, ¿no? A mí lo que me funciona es que yo sí o sí tengo que hacer ejercicio, ¿no? 3 a 4 veces por semana. Troto, no puedo correr, ¿no? Troto, hago ejercicios de cardio, de fuerza, pero yo lo suelo hacer después de tener 1 hora por lo menos de una lectura, o sea, por ejemplo, acabo de terminar 2 libros en enero, me he propuesto leer 2 libros por mes y que sean libros que me motiven y me den ideas, ¿no? Porque a mí usualmente las grandes ideas me vienen cuando yo estoy trotando o cuando estoy ya después de haberlo logrado, porque yo, o sea, con mi hijo Rocco, lo que hacemos es, para empezar el día, nos decimos buenos días, te quiero mucho, Diosito, gracias por un día, es más, es de vida, hoy me va a ir muy bien y yo puedo lograr todo lo que me proponga, ¿no? Entonces luego de eso ya yo hago mis cosas y lo que me funciona es el deporte, esa lectura que un poco que me enriquece, que sea valiosa, y también cuando ya termino y lo logro, cuando me estoy duchando o me lavo la cara, ahí siempre me vienen esas ideas, ¿no? Y por eso yo, cuando tengo que hacer una presentación, hago el deporte, leo, y luego yo sé que cuando trote o terminando de trotar, cuando me duche, van a salir, fluyen. Estar presente, ¿no? O sea, yo me concentro en cada cosa que hago, ¿no? O sea, si me toca trotar, dejo el celular, troto y disfruto el momento, ¿no? Porque a veces trotamos pensando con el celular, no me va a llamar tal, no, o sea, si no lo disfrutamos, no fluye, ¿no? ¿Un libro que recomiendes? Y con esto cerramos. Ahora decías que lees 2 libros por mes. ¿Hay alguno de tus últimas lecturas o alguna que sea tu lectura favorita que nos quieras recomendar? Mira, sí, un clásico, pero que es muy bueno, El Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, que es súper bueno el libro, muy potente y sí. Y el último que he vuelto a leer es el Cómo ganar amigos e influenciar a las personas de Dale Carnegie, también buenazo, ¿no? O sea, Bien. o sea, siempre es repasarlos, ¿no? Porque es como que ya lo leíste, no, pero ahora repasa, ¿no? ¿Qué tenías que hacer? Mejoremos acá, porque es más, o sea, queremos ser ese 5% en las personas del mundo que quieren cambiar el mundo, ¿no? Entonces, ayudemos a que seamos más, ¿no? Excelente. Vamos, por más del 5%, sin duda. Mary, muchísimas gracias. Gracias por ser de ese 5% y de trabajar en un ámbito de tanto propósito como es el de la salud. Gracias por haber participado de este podcast. Ha sido realmente un gusto. Muchas gracias. Cuídate mucho.